Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si tú no vienes y nos bendices durante la predicación de tu palabra, puede ser cualquier ejercicio menos la edificación que nuestras almas necesitan, la salvación que otras almas imperiosamente necesitan, y tendríamos un ejercicio vano durante todo este tiempo. Padre, nosotros queremos pedirte tu bendición. Padre, nosotros queremos rogarte tu unción. Nosotros queremos, Señor, pedirte que nos concedas estar conscientes de quién habla y quiénes somos nosotros ante ti. Padre, tu palabra es, y tu palabra es la verdad. Queremos, Señor, escucharla con corazones dispuestos. Prepara nuestros corazones. Ayúdanos a recibirla con mansedumbre. Y glorifícate, Señor. Glorifícate, que solamente podamos deleitarnos en ti y confiar únicamente en ti. Y esto para la alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén. Leía en una ocasión de cómo un fotógrafo estaba tratando de hacer un reportaje especial para filmar a un grupo de paracaidistas. Y este reportero tuvo la situación en la que, mientras en vivo se estaba transmitiendo lo que él estaba filmando, porque él se arrojó también para poder filmar lo que estaba ocurriendo, el último paracaidista no se colocó debidamente su paracaídas, y lamentablemente, cuando llegó el momento cuando debía de alar el cinturón para poder llegar a salvo a la tierra, fue el momento que tristemente se dio cuenta que no se había puesto su paracaídas. Todo parecía muy divertido hasta ese momento, todo parecía emocionante hasta ese momento, pero sencillamente la programación terminó en tragedia. Y yo creo que algo así es lo que nosotros podemos ver que ocurre con la salvación, la eternidad y la fe. Yo creo que muchas personas se lanzan desde el avión de la vida de este mundo a transitar de esta vida y lo que tenga por delante, sin percatarse de si tienen o no el paracaídas que les pueda permitir llegar a salvo a su destino. Yo creo que muchos se toman el riesgo de lanzarse sin verificar si realmente están preparados para la eternidad. Si cuando la muerte llegue, ellos ciertamente serán de los bienaventurados que irán a la presencia de Dios, y no de aquellos de los que Cristo habló, que sufrirán una eterna condenación en las llamas de fuego. En nuestra iglesia, en el edificio en el que nos albergábamos antes de nosotros estar en el último edificio donde estamos ahora, había siempre un letrero en la parte trasera con el versículo de Hechos 16:31. Y ese versículo dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. De manera que yo, desde que llegué a la iglesia, ese era el versículo que continuamente uno miraba cuando miraba hacia el púlpito. Y por lo tanto es difícil para mí borrar esa imagen que por tantos años pudimos ver. Es un versículo que une de manera inseparable la fe y la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás ciertamente salvo. Coincide en importancia con un texto como Hebreos 11:6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que vemos la relevancia, la importancia de creer, de tener la fe salvadora. O también ese texto que mencionamos aún en el día de ayer, que en el contexto de la Reforma fue tan importante para la vida de Lutero. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree,
del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y otro texto que lo expresa de una forma clarísima también es Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En muchas ocasiones yo he escuchado, y quizás ustedes también, la frase: la fe no salva, Jesucristo salva. Y es un sentido cierto. Pero también hay otro sentido en el que no es del todo así. Si tenemos un accidente y somos protegidos por la bolsa de aire, no es incorrecto decir que la bolsa de aire nos salvó. Y de la misma manera, no es del todo incorrecto hablar de una fe que salva, porque de hecho la Biblia misma lo dice. En Santiago capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Esa fe salvarle la fe. ¿Salvarle? O sea, que la Biblia usa ese lenguaje. No tenemos que tenerle miedo al lenguaje, sabiendo claramente que es Jesús quien salva por medio de la fe. Pero Santiago hace referencia al hecho de que no toda fe salva. Hay una fe que salva y hay otra fe que no salva. La fe correcta, la fe que está en el objeto correcto, salva. Esa fe tiene características y una de ellas es que está acompañada de obras, que es el punto de Santiago capítulo 2. O sea que se puede hablar de fe salvadora, la fe que salva. Fe es un término que aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento en todas sus formas. O sea que creo que es bastante importante, ¿no? Y sobre todo vamos a hablar de esa relación que hay entre la fe y la salvación. Eso es en lo que quisiera concentrarme. Ese es el meollo de sola fide. La Biblia da importancia a muchísimos temas. La Biblia le da importancia al tema del amor, la virtud del amor es muy especial. Pero la Biblia no habla, como habla de la fe, de un amor salvador. Normalmente no usa ese lenguaje. Ni dice que somos salvos por amor o por medio del amor. Pero sí habla de la instrumentalidad de la fe. La fe es el instrumento por el cual la fe que Dios da viene a ser nuestra. Es lo que nos une con esa salvación. Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Y eso no por obra para que nadie se gloríe. Somos salvos únicamente por la fe. Sola fide, solamente por la fe. De manera que tenemos en las Escrituras un método de salvación. Hay una manera para nosotros salvarnos y la forma de apropiarnos de esa manera es la fe. Solo Dios puede salvar y la manera en que esa salvación viene a ser nuestra es por medio de la fe. Yo soy el que tengo que creer. De manera que Dios soluciona el gran problema que tiene la humanidad. Pero hay algo que tenemos que nosotros creer. Hay una relación inseparable entre la fe y la salvación. Y lo primero que yo quiero mostrarles a ustedes hoy es lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fe y cómo eso asume que el hombre tiene un problema con Dios. Lo que la Biblia dice acerca de la fe asume que el hombre tiene un problema con Dios y lo vamos a demostrar. Dice Habacuc 2:4: he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Ese es el texto que es citado por Pablo en Romanos capítulo 1, que yo les acabé de leer. El justo por su fe vivirá implica que sin fe el hombre que perecerá. O vive o perece dependiendo de lo que ocurra con su fe.
Y es la misma implicación de Juan 3:16, ese tan conocido pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Normalmente nos concentramos en tenga vida eterna, pero dice no se pierda. Sin fe nos perdemos, con fe vida eterna. ¿Es salvación o perdición? La fe es lo que nos une a la salvación. Pero hay un problema. Si no hay fe nos perdemos. Lo que la Biblia enseña acerca de la fe nos demuestra que el hombre está en problemas. El que no cree se perderá, Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Normalmente cuando se habla de fe se menciona la incredulidad como el antónimo. O incrédulos o creyentes, si no tengo fe en el Señor es porque no creo en Él. Sin embargo, al hablar de la fe en el sentido salvífico o soteriológico, también hay un antónimo muy importante y que no es la incredulidad. Y me refiero a lo que habla Proverbios 3:5 cuando dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía, no te apoyes en ti. Confía en el Señor, no te apoyes en ti. ¿Ven lo que está diciendo este proverbio? Confiar en Dios implica desconfiar de uno mismo. No podemos confiar en nosotros y confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios y desconfiar de nosotros. Confía en el Señor, no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nos apoyamos en nuestro entendimiento, cuando nos apoyamos en nuestra experiencia, no estamos descansando en Dios, no nos estamos apoyando en el Señor. El proverbio nos está haciendo un llamado a confiar en Él y a desconfiar al mismo tiempo de nosotros mismos. Por eso el versículo 7 añade, no seas sabio a tus propios ojos. No seas sabio, no te creas el sabio. No te creas que eso es lo que dice la Biblia, pero yo tengo una manera en que yo creo que yo sí me salvaré. Al final de cuentas Dios tiene que aceptarme en el cielo, porque no es verdad que una persona como yo, que he sido un hombre recto, que he sido un padre de familia y que he levantado a mis hijos, que no he hecho nada indebido, supuestamente. ¿Cómo es posible que yo me vaya a perder? Está confiando en su propia sabiduría, en su visión de cómo son las cosas. El hombre tiene reacciones ante la oferta de salvación de Dios. En ocasiones el hombre piensa que no necesita la salvación. Yo no necesito eso, salvación. ¿Salvación de qué? Y él escucha hablar a las personas de la necesidad de ser salvos como si hubiera un gran peligro, pero él no ve ningún peligro, él no ve ningún tsunami, ningún tornado. Dice, ¿cuál es el problema? ¿De qué hay que salvarse? Él no siente esa necesidad de ser salvo. Otra reacción de los hombres es que no solo dice que no necesita salvación, sino que él suprime la verdad de Dios. Él lucha en contra de la verdad de Dios. Como dice Pablo en Romanos 1:18, hombres que detienen con injusticia la verdad. Había un teólogo del pasado que él decía que los pecadores tienen un hacha a la cual quieren quitarle el filo. Ustedes recuerdan que Juan el Bautista decía que ya el hacha está a la raíz de los árboles. Lo que ellos quieren es embotar el hacha de Dios para que no les haga daño. Tienen el interés de deshacerse de Dios. Y por eso que se ponen en contra. Por eso que terminan supuestamente aceptando la teoría de la evolución. ¿Usted quiere ver algo para lo que hay que tener más fe que la teoría de la evolución? Porque para todo el hombre quiere demostración, evidencias claras de cómo son las cosas. Demuéstrame qué. Y el hombre no tiene las pruebas de que realmente nosotros hemos evolucionado, y mucho menos del origen de la vida. Pero quieren empecinarse en decir que es así solo para pensar que así se están evitando el juicio de Dios. Pero el hecho de que ustedes se quieran deshacer de Dios en sus mentes no significa que sean deshechos de Dios. Dios sigue ahí en su trono reinando
y daremos cuenta ante Él en el día del juicio. No podemos borrar a Dios, ni podemos borrar el día del juicio. Pero la tercera respuesta típica del hombre es admitir que sí, ciertamente necesito salvación. Un concepto que a veces es medio nebuloso en la manera como lo expresan. Pero el punto es que admiten que necesitan ser salvos, necesitan a Dios de alguna manera. Saben, admiten que no son perfectos, que en ocasiones han cometido actos de los que no se sienten orgullosos. Pero ¿cómo resuelven el problema? Bueno, ellos procuran la salida del problema con sus propios esfuerzos. Ellos buscan solucionar el problema con sus propias soluciones. Y unos tratan de compensar sus malas obras con buenas obras, otros se tornan más religiosos y otros negocian una salida con el Dios de su imaginación. Y ellos hacen un acuerdo con el Dios que ellos imaginan que es. Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hay otro método de salvación que no sea por medio de la fe. No hay otra manera de yo hacerme de Cristo y de lo que Cristo ha hecho que no sea confiando únicamente en Él. La fe como método o forma de salvación presupone que tenemos un problema serio, pero también presupone que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Presupone al menos que necesitamos ayuda para hacerlo. No podemos, tenemos que buscar ayuda. No podemos confiar en nuestra solución al problema. Entonces, ¿es la fe la forma de salvación que necesitan algunas personas muy malas, pecadoras? En otras palabras, ¿es que algunos se salvan por la fe, mientras otros que sí son buenos se pueden salvar a sí mismos? No, de ninguna manera. Lo que decía la doctrina católica, lo que dice la doctrina católica de las buenas obras, de la fe, es que nosotros podemos beneficiarnos del superávit de buenas obras que los santos del pasado hicieron. Por ejemplo, ellos dicen, la Virgen María estaba tan limpia de pecado y así hizo tantas buenas obras, tenía tanta gracia en ella misma que su cuenta espiritual tenía de sobra para ella y para dar para otros. Y ellos le llamaban así ese tesoro de gracia. Había un tesoro con el superávit de las obras de los santos. ¿Y cómo ahora yo me podía apropiar del superávit de los santos? Bueno, yo tenía que hacer penitencia. Yo tenía que comprar una indulgencia. Era la forma de yo poder adquirir lo que yo necesito, porque yo me quedo corto en mi cuenta. Yo no logro superar por mis malas obras que tengo, no lo logro con las buenas que hago, no logro superar mi problema. De manera que tengo que ir al banco de ese cofre y poder tomar del beneficio del excedente de los demás. Y entonces yo me apropio de eso. En aquellos momentos habían también reliquias. Una reliquia podía ser el hueso de un apóstol. O sea, un hueso, cualquier hueso del cuerpo que tuviera. A veces eran tantos huesos que se podían hacer un ejército con todos los ejércitos que había. Pero habían relicarios. Y las iglesias procuraban tener relicarios. Los reyes procuraban tener iglesias con relicarios, porque era una manera de ellos ganarse el favor de Dios. Y las personas, al visitar estos relicarios, se podían apropiar de este excedente de gracia y tenerlo para ellos. ¿Es esa la manera que la Biblia plantea que nosotros podemos estar bien con Dios? ¿Es esa la manera en que nosotros podemos apropiarnos de la salvación y evitar el problema que tenemos de haber pecado con Dios? De ninguna manera. Lo que nosotros vemos en la argumentación de Pablo en Romanos capítulo 5 es que Dios solucionó el problema, no fue ni con María ni con las obras de los santos, sino con Jesucristo.
Él dice en Romanos 5:18, así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es Jesús. La solución está en Jesús. Y en ese capítulo Pablo está enseñando que el pecado entró en el mundo por un hombre. En ese capítulo Pablo está enseñando que todos los hombres estuvimos representados en Adán y que por lo tanto todos pecamos en él. Todos estamos bajo condenación en él. Por eso dice el versículo 16, el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Oigan eso. Esa representación que Adán estaba haciendo de nosotros arrastró consigo a toda la humanidad. Y allí dice, el juicio surgió a causa de una transgresión. Aunque nosotros ya no hubiéramos pecado más, ya por ese pecado estábamos bajo condenación. Ahora, Dios provee una salida. Y esa salida, la única salida, está en Jesucristo. Que fue lo que leímos en los versículos. Su vida perfecta, su justicia es puesta en la cuenta del pecador que se convierte a Jesús, que cree en Jesús y que se arrepiente de sus pecados. ¿Ven? Ahí no, la fe es la que nos une, no al tesoro de gracia de los santos ni de la Virgen, sino a la justicia de Jesucristo, que es la que es puesta en nuestra cuenta. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que experimentar? Tenemos que experimentar esa necesidad que nos lleve a clamar, Señor, sálvame. Como aquel carcelero, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué ustedes entienden por eso? Que yo tengo que ir a Roma y subir las escalinatas de las que Lutero hace referencia, que él vio a las personas subir allí y tenía el versículo de Romanos 1:16 en la cabeza, 16 y 17, diciendo, ¿y cómo puede ser de esta forma que la gente se gane la salvación? ¿Es yo comprando indulgencias? ¿Es acaso yo teniendo misas? ¿Es acaso yo logrando la extrema unción? ¿Es haciendo buenas obras? ¿Es yo realmente haciendo qué? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Qué ustedes entienden por eso? ¿Se puede decir más claro de ahí? ¿O el apóstol Pablo se equivocó y los papas saben más? De ninguna manera. El mensaje es claro, el diablo lo oculta el mensaje para mantener a las almas en condenación. Y nuestro deber es lo mismo que hicieron los reformadores, sacar a la luz esta gloriosa verdad, sola fide, solo por medio de la fe. Tan solo por medio de la fe, no es tan complicado. Lo que pasa es que eso implica lo que yo les decía, confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. No puedes confiar en ti mismo, no puedes hacer las dos cosas. No puedes confiar en ti mismo y confiar en Dios al mismo tiempo. Eso es lo que es la fe. La fe es renunciar a tu propia confianza, es rendirte ante los brazos del gran médico, dejar tu causa en las manos. Yo una vez vi una foto de un doctor que se operó a sí mismo. Yo no me imagino lo que eso debe ser. Y me imagino que no debió ser un tipo de operación quizá demasiado complicado. Pero la verdad es que las personas dejan que otro sea que los opere. Pero en el caso de la salvación, solamente hay uno que puede salvarnos y es el Señor. Solamente hay un método. Tienes que renunciar. Por más que tú sepas, tú debes decir, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Yo me podría abrir, pero la verdad que yo no me puedo sanar. Espiritualmente hablando, no hay nada que tú puedas hacer. Espiritualmente hablando, tienes que arrojarte a los brazos del gran médico. La fe, lo que hemos demostrado hasta ahora, es que lo que la Biblia enseña acerca de la fe, muestra que el hombre está en problemas con Dios. Y que la única manera de solucionarlo es por medio de la fe. Y eso me lleva a mi segundo punto, que es donde me voy a quedar un poco navegando. Lo que la palabra de Dios enseña acerca de la fe, nos muestra
que ella es el eslabón que nos une a Cristo el Salvador. La fe es el eslabón que nos une a Cristo el Salvador. Porque una cosa es que la salvación esté ahí, que Cristo esté ahí y yo aquí. Y otra cosa es que yo pueda estar unido a Él. Era Spurgeon que una vez usó una ilustración. Decía que habían en tiempos antiguos, obviamente antes de Spurgeon, había aparentemente una pequeña embarcación que estaba en el río cerca de las cataratas del Niágara. Y que llegaron a caer al mar dos individuos, al agua, al río, dos individuos. Y en la orilla habían personas tratando de salvarlos, ayudarlos. Y les lanzaron cuerdas y se aferraron a las cuerdas. Pero uno de ellos vio un fuerte tronco grande que le pasó por al lado y él se soltó la soga y se agarró del tronco porque lo vio más sólido, más fuerte. Pero había un problema. La soga era lo único que le podía unir a la orilla. Ahora él estaba aferrado de algo con todas sus fuerzas, pero que también iba para la destrucción al caerse por las cataratas. Porque el punto no es con cuánta fuerza tú te agarres. El punto es de qué tú estás agarrado. ¿Ven? ¿Qué es lo que nos une a Cristo? ¿Tenemos nosotros la cuerda que nos une al Señor Jesucristo? ¿O yo estoy agarrado de algo que yo creo que me va a salvar, pero lo único que va es conmigo junto a la destrucción? Cuando hablamos de sola fide, no estamos diciendo que solo el hecho de tener fe nos salva. Si no es fe en Jesús, no nos salva. Por eso decimos que lo importante no es tener fe en la fe, ni tener fe por tener fe. Lo importante es el objeto en el que está depositada nuestra fe, que tiene que ser el Señor Jesucristo. ¿Puede el hombre salvarse aparte de Jesucristo? Algunos han llegado a plantear esa posibilidad de que las personas puedan salvarse por sus buenas intenciones y que Dios, que ve el corazón, ve las buenas intenciones que alguien tiene, buenas actitudes y que así se salvarán. El problema es que la Biblia dice que solamente es por la fe. Un texto como Romanos capítulo 5 que vimos en la vez anterior. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Es por la fe en Cristo. El Señor Jesús se apareció a Pablo y lo salvó y lo comisionó para predicar el Evangelio. ¿Y qué evangelio tenía él que predicar? Dice, para que tú abras, yo te envío para que tú abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dice Cristo, yo te envío, Pablo, a que tú prediques para que ellos se salven, sean trasladados de ese reino de tinieblas a la luz, del poder de la Satanás, de ser atrapados en las garras de Satanás, a Dios. ¿Cómo? Por la fe en mí. ¿Y qué obtienen? El perdón de pecados. Porque no hay nadie que no necesite el perdón de pecados. No hay nadie que por sus buenas actitudes pueda obviar el problema que tiene con Dios de los pecados que ha cometido contra Él. Entonces, ¿ven el énfasis de nuevo entre la fe y la salvación? ¿Quieres salvación? Tienes que tener fe. Sin fe no hay salvación. Es por medio de la fe y la fe en Jesús que obtenemos el perdón de nuestros pecados y que tenemos herencia eterna. Lo interesante es que Pablo fue comisionado a predicar el Evangelio. ¿A quiénes? ¿A los judíos o a los no judíos? A los no judíos. Él fue el apóstol de los gentiles. Él fue a predicar el Evangelio a gente que no había oído nunca hablar de Jesús. Hay personas que dicen, no le prediquen el Evangelio a esa gente, no traten de cambiarle la cultura a esa gente. Déjenlo como están. Por eso ellos dicen, ¿y el indio? ¿Cómo se salva el indio? Que es la pregunta que siempre hacen para tratar de desviar el tema de conversación. ¿Ustedes saben cómo se salvan los indios? O con Cristo. Hay que ir a predicar a los indios. Eso es lo que hay que hacer, porque si no, no se salvan. Por eso Pablo dice en Romanos 10, 12, porque no hay distinción entre judío y griego, no importa que sea judío y no importa que no sea judío, pues el mismo Señor es Señor de todos.
de los indios y de los que no son indios. Y dice, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Tiene que invocar el nombre de Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tienen que creer. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso que son hermosos los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que llevan las buenas de salvación a esos lugares donde no hay personas que todavía no han escuchado de Jesús. No se me olvida nunca una cantata que era popular en mis primeros años en la fe. Había un grupo norteamericano que llevaba esa cantata a la República Dominicana. Y una de las cosas que decían en medio de una de las canciones es como la vida no tiene mucho sentido sin Cristo y que la vida es breve y acabará y que tenemos que estar preparados. Y nos alentaba a predicar el Evangelio. Y una de las cosas que mencionaba era el caso de una joven que tocó la puerta de un hogar y cuando le abren, le dice, ¿ha oído a usted hablar de Jesús? Y la otra persona lo que le responde es, no, él no vive aquí. No había oído hablar ni siquiera de Jesús. ¿Cuál es la solución a ese problema? Lo que Pablo dice, hay que predicarles a Jesús. Hay que ir. ¿Cómo invocarán? Tienen que invocar para ser salvos. Pero ¿cómo invocarán si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Hay que ir. Tiene que haber gente que vaya. Y tiene que haber iglesias que los envíe para que oigan de Jesús y se salven. Eso debe estar en nuestro corazón. Para que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice Cristo, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Hay que levantar a Cristo para ser visto, creído. Y el Señor está haciendo referencia al evento de Números 21, cuando el juicio de las serpientes ardientes. ¿Y qué tenía que hacer el que se quería salvar? ¿Acaso tenía que hacer buenas obras? No, el Señor no les requirió ninguna obra religiosa para sanarse. Lo único que tenían que hacer era elevar una mirada de fe a la serpiente de bronce. Y lo mismo ocurre con la fe salvadora. En este caso, los ojos del pecador deben estar dirigidos a Jesús. Y el versículo siguiente de este pasaje es el conocidísimo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O como dice Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Los que reciben a Cristo son los hijos de Dios, que son los mismos que son los que creen en su nombre. La fe y la salvación. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Juan 3:18. ¿Y por qué se dice que el que no cree ya ha sido condenado? Precisamente porque la fe en Jesús es el único método de salvación provisto por Dios a los hombres. Sola fide. Es el único método, la única manera de alcanzar a Cristo, de apropiarme de Cristo y la oferta de salvación que hay en Cristo. La cuerda que me une a Cristo es la fe. No hay otra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¡Qué bendición! La fe no es algo opcional para el hombre. Es crucial para salvación. Crucial para que nosotros podamos partir de esta vida preparados para llegar a una eternidad de gloria y dicha. Y Cristo, ¿qué invitó a los hombres a hacer? Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa venir a Jesús? Creer en Jesús. Venir a Jesús es creer en Jesús. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tiene hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ven el punto? El que viene a mí no tiene hambre, el que cree en mí no tiene sed. El que viene a mí, el que cree en mí es la misma persona. Venir a Cristo es creer en Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Crean en mí.
Es lo que le está diciendo. Depositen su confianza en mí y únicamente en mí. De manera que creer en Jesús es dejar definitivamente de intentar ganarnos el cielo y el favor de Dios por nuestros propios esfuerzos. Solo Jesús pudo cargar con el pecado sobre sí como el sacrificio perfecto y acepto ante Dios el Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo tengo que creerlo. Yo tengo que descansar que es solo en Él y solo en esa manera, solo de ese método que Dios ha diseñado es que yo me puedo salvar y descansar completamente, confiar únicamente en el método divino de salvación. De manera que si tú crees que por hacer tus devocionales cada mañana te estás ganando el favor de Dios, estás equivocado. Si tú crees que tú eres más justificado delante de Dios porque tú oras mucho, estás equivocado. Podemos terminar confiando en nuestras obras, aunque sean obras evangélicas o obras de evangélicos. Nuestro descanso, nuestro refugio, en lo único que nosotros podemos descansar ciertamente para salvación es en Jesucristo y en su justicia. Y así como Cristo es el único Salvador disponible para los hombres, la fe es la única vía de poder apropiarnos de la justicia de Jesucristo. La fe solamente es un medio. Por eso decíamos, quien salva es Jesús, pero la fe nos salva en el sentido de que es el instrumento que Dios usa. Pero esa era la doctrina llamada sola fide que proclamaron los reformadores. La Reforma insistió en sola escritura porque además de la palabra de Dios, los hombres estaban amparándose en tradiciones y en declaraciones de los papas. Pero la Biblia dice que ella es la única regla de fe y práctica dada por Dios, la única regla que nos dice cómo llegar al cielo. La Reforma también insistió en sola gratia, porque la gente pensaba que se podía ganar el favor de Dios por méritos propios. Dios ayuda a los que se ayudan. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice que la salvación es por gracia de principio a fin, como demostramos en el día de ayer. La Reforma también insistió en solus Christus, porque se estaba propugnando que Cristo solo nos dejó un ejemplo o que podemos salvarnos a través de Cristo más otras cosas más. Pero la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12. No hay otro nombre. Y la Reforma insistió en soli Deo gloria, porque el humanismo que se había introducido estaba robando la gloria a Dios. Pero la Biblia dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que a Él sea la gloria para siempre. Amén. Y de la misma manera, los reformadores insistieron en sola fide, solo por medio de la fe, porque no es cierto que podemos salvarnos a nosotros mismos por las obras. La Biblia afirma que tenemos que confiar únicamente en Jesucristo y la obra que Él realizó. No existe otro método de salvación. En Romanos 3:25, Pablo dice que la propiciación se llevó a cabo en la cruz, pero que es apropiada por medio de la fe. Cristo llevó a cabo la propiciación, pero esa propiciación viene a ser mía por medio de la fe. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. La fe que salva abandona todo otro método de salvación y se aferra a aquel que Dios nos ha provisto. Se aferra a la soga, a la cuerda que nos lleva a la orilla. De manera que en la fe hay un elemento de apropiación de Cristo que es crucial. Es por eso que se dice que la fe, los teólogos decían que la fe son como las manos del alma, con las cuales nosotros nos aferramos a Jesucristo. Y viene vacía, no venimos con nada en nuestras manos para poder apropiarnos de lo que Él nos da. La Biblia también relaciona el arrepentimiento y la fe. Habla en Hechos 20 acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es interesante que el arrepentimiento, dice arrepentimiento para con Dios, lo relaciona con Dios el Padre.
porque fue a Él a quien ofendimos en un sentido literalmente, a Él le pedimos perdón. Pero es interesante que inmediatamente después Pablo habla de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como que el arrepentimiento se relaciona directamente con Dios el Padre, pero la fe se relaciona directamente con Jesús. Es lo que nos une a nuestro Salvador. Es imposible hablar de fe bíblica si no es una fe en Cristo, una fe depositada únicamente en Cristo. Cristo decía: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo allí? ¿Acaso Él está hablando simplemente de la celebración de la cena del Señor? No, Él está ahí diciendo: aliméntate de mí si tú quieres tener vida. Tienes que comerme a mí, por así decirlo. Tienes que depender, como tú dependes de la comida para subsistir. Y tú sabes cómo tú te sientes de cuando pasan ciertas horas sin comer. Y te sientes débil. Si no nos comemos a Cristo, perecemos. Tenemos que ver a Cristo con el pan, como el pan espiritual, que si no lo podemos comer, nos morimos. Tienes que comer mi carne y beber mi sangre, dice Él. Por eso después Él hace esa invitación que leíamos en el día de ayer: venid a las aguas, los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin costo. Coman de lo que Dios les ofrece. En una situación de peligro, en la que se necesita la ayuda de alguien fuerte que te atrape, tú tienes que depositar tu fe en esa persona que tiene fuerza. Imagínate que tú seas un niño y hay un edificio ardiendo en llamas. Y a lo mejor aparecen personas que se ofrezcan allí. Y tú dices: ¿en quién me he hecho? ¿En alguien fuerte o en alguien que aparezca bien débil, que dice que no tiene ni fuerza ni para sostenerse a sí mismo? Uno se arroja a los brazos de aquel que me sostiene, ¿verdad? Hay que depositar la fe en el objeto correcto. Y Cristo es el que puede salvarte a ti. No deposites tu fe en nada más. Tiene que ser una fe depositada en Jesús. Échate a los brazos de Jesús. A mí me gusta ver lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Recuerden que Pablo confiaba tanto en sí mismo. Él confiaba tanto en sí mismo que él era un perseguidor de los cristianos. Y yo puedo hasta imaginarme, los hacía blasfemar a él. Tengo deseo, salía de su casa, tengo deseo de poner a blasfemar a 2 o 3 cristianos en el día de hoy. Y mientras él estaba en eso, se le apareció Cristo. Y cuando se aparece Cristo en su gloria, él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Ven el lenguaje? ¿Quién tú eres? Habla de alguien que no lo conoce. ¿Quién tú eres? ¿Quién eres? Pero después, él dice en Filipenses capítulo 3: y ahora yo estimo todas las cosas como pérdida por el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Cristo Jesús, mi Señor. No alguien desconocido, sino alguien que vino a ser muy especial para él. Y ahora él sabía que solamente por medio de la fe podía apropiarse de esa bendición de Cristo. Al Cristo que perseguía, ese Cristo ahora venía a ser su Señor. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La fe es lo que nos une a Cristo. Este hombre que se gloriaba en su religiosidad, que pensaba que Dios tomaría en cuenta todo lo que hacía. El fariseo que se enorgullecía de no ser como los demás, sino que era celoso, más celoso que sus compañeros. Ahora consideraba todas esas cosas como estiércol y su única gloria estaba en Jesucristo. Su vida giraba alrededor de Cristo y ahora por eso él podía decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es para ir a estar con Él.
Ahora su vida gira en torno a Cristo, ¿ven? Nos despojamos de nuestra propia justicia, nos despojamos de todo intento de confiar en un método para salvarnos a nosotros mismos, para descansar únicamente en el método que Dios nos ha dado. Por eso dice que la fe tiene dos brazos, dos manos. Con una nos quitamos nuestra propia justicia y con el otro aceptamos la justicia de Jesucristo para vestirnos con ella. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Y ahí estaban las ofertas del mundo. Pablo, te lo dejo barato esta situación. Mira, el nuevo Porsche. Barato, Pablo. Para lo cual el mundo me es crucificado. No, yo estoy muerto para el mundo. Lo siento, no estoy vivo para el mundo. Y ahora su única gloria era Jesucristo. Jesucristo. Me encanta. Nosotros que estudiábamos los pastores esta mañana acerca de las confesiones de fe, me encanta cómo lo dice la Confesión de Fe de Londres de 1689. Hablando de la fe, dice: las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo. ¿Y cuáles son las acciones de la fe salvadora? Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él. Eso es lo que hay que hacer. La fe no solo consiste en una declaración de fe, de una proposición verdadera, sino que hay un compromiso de descansar únicamente en el Señor Jesucristo. Nuestro hermano Pepe leyó Hechos capítulo 8. ¿Me puedes bautizar o no me puedes bautizar?, le preguntó el etíope a Felipe. Bueno, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense este hombre que fue a Jerusalén tan lejos desde Etiopía, confiando en que el método de los judíos era el método de salvación. Y encontró la salvación no cuando iba a Jerusalén, sino cuando regresaba. Qué maravilloso. No sabemos cuál es el trasfondo religioso de este hombre, pero no es alejarnos mucho de la verdad pensar que él tenía un trasfondo pagano y que en el contacto con la religión judía adquiere esta porción de la escritura que él estaba leyendo, y que precisamente esté leyendo Isaías capítulo 53, y Dios le envía a este hombre que le confirma que de quien está hablando es del Mesías. ¿Qué hizo él? Descansó únicamente en Jesucristo. Este hombre que estuvo dispuesto a viajar a Jerusalén para adorar y ganarse el favor de Dios, finalmente se dio cuenta de que ir a Jerusalén no era necesario. Era ir a Cristo. A Cristo es que hay que ir. Qué glorioso. ¿Y qué fue lo que él leyó? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando él oyó esto, descubrió la salvación que él estaba buscando. He ahí estaba provista por Cristo, y lo único que él tenía que hacer era creer. ¿Qué yo debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, yo creo que una doctrina como esta debe hablar a nuestro corazón de una forma directa para nosotros revisar si estamos ciertamente confiando únicamente en Jesús y si nuestra profesión de fe es en una sola fide realmente, y no estamos confiando en que nosotros somos de alguna manera mejores que otros, porque puede haber fariseos aún dentro de las iglesias cristianas que confíen en sí mismos y en su propia justicia personal. No, pero la única fe que nos va a salvar es nuestra confianza en Jesucristo, hermanos. ¿Ustedes recuerdan aquel encuentro de Jesús con la mujer samaritana? Dice que esta mujer fue a los suyos, y dice: muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: él me dijo todo lo que yo he hecho.
tú y yo tenemos un mensaje que dar de un método sencillo de salvación. Debemos llamar a los hombres a creer solamente en Jesús. ¿Sabe lo que pasó con el testimonio de esta mujer? ¿Cuánta experiencia cristiana tenía esa mujer? Y sin embargo, dice que muchos de sus vecinos creyeron por el testimonio que ella dio. Yo creo que tenemos un estímulo para nosotros también salir con las buenas noticias del Evangelio y predicarlas a otros. Lo que pasa es que a veces nosotros no vivimos a la altura de la fe que profesamos. A veces somos piedra de tropiezo. En cierta ocasión había un hombre que iba en un vuelo de los vuelos inaugurales del Boeing 707, o sea que fue hace muchos años. Y un mes después del primer viaje, ese viajero se topó en una conversación con uno que era un ingeniero de los que fabricaron pistones con los que funcionaban algunos de estos jets. Y en la conversación que ellos tienen empiezan a hablar acerca de los detalles. Hablaron de los bombarderos B-17 hasta el B-52. Fue una conversación sumamente interesante. Pero entonces luego cayeron en la conversación del nuevo 707. Y él le preguntó al ingeniero que si él había volado en uno de esos aviones. Y él le dije, bueno, yo creo que yo voy a esperar que tengo un poco más en servicio antes de montarme. Ahora, si eso lo está diciendo uno de los ingenieros que trabaja en ese avión y no se quiere montar de una vez hasta que esté probado, yo voy a esperar que él se suba primero y entonces después me monto yo. Pero nosotros a veces somos como ese ingeniero, que decimos que ese avión nos lleva, pero que él todavía no se sube en él. Nosotros le decimos que lo que hay que hacer es creer, pero nosotros somos de mal testimonio de lo que es realmente depositar nuestra plena confianza en Jesucristo. Y no somos un ejemplo de gente que confía y descansa realmente en Jesús. ¿Estamos nosotros confiando plenamente en Jesús? Me gusta, y ya estoy terminando, me gusta cómo Spurgeon, en su lenguaje único, describe lo que es descansar en Jesús, lo que es creer en Jesús. Y él dice, acuéstense sobre Cristo, arrójense sobre Él, descansen en Él, entréguense a Él. Habiendo hecho eso, habrán ejercitado la fe salvadora. La fe no es algo ciego, pues la fe comienza con el conocimiento. No es algo especulativo, pues la fe cree en hechos de los cuales está segura. No es algo impráctico y soñador, pues la fe confía y apuesta su destino a la verdad de la revelación. Dice, la verdad lo apuesta todo a la verdad de Dios. Apuesta no es una palabra placentera para ser usada, pero el poeta la empleó y sugiere mi significado. Apuesten a Él, apuéstenlo todo, que no intervenga ninguna otra confianza. Acuéstate sobre Cristo, descansa y pon toda tu vida en sus manos. Arrójate a sus brazos, deja de confiar en ti mismo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No te arrojes en esta vida sin el paracaídas apropiado, porque terminarás mal. Pero tú andas en esta vida y andas desprovisto de lo único que te puede salvar. Lo único que nos ata a Cristo es la fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No confíes en el tronco, que te perderás con el tronco por más grande que sea. Agárrate de la cuerda que está unida a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de tu palabra. Claro, sencillo, pero poderoso. Oh Señor, perdónanos nuestra incredulidad. Tú eres digno de confianza. Tú eres digno de que depositemos no solo nuestra alma, todo nuestro ser sobre ti. Oh Señor, tómanos y haz lo que quieras. Tú eres el Señor. Cristo, mi Señor, por quien todo
lo queremos tener por basura. Por ganar a tu Hijo Jesús, oh Padre. Por pasar la eternidad junto a ti, oh Señor. Ven y hoy ten misericordia de algunos que están aquí sin esa fe. Haz que se vayan con ella, te lo rogamos. Dales el regalo de la fe. Te suplicamos en Cristo. Amén.